tardes. Muchas gracias a los organizadores de ALMER, a los coordinadores y directores de este curso, a Florencia, a Cristian y a Mariana por dejarme participar. Y la charla que a mí me toca compartir con ustedes tiene que ver con si es posible mejorar la calidad ovocitaria. Me pareció que es un tema muy interesante donde trabajamos en conjunto, ¿no? Tanto ustedes, los biólogos, como nosotros, los médicos. Y mi idea fue, primero, plantearme si es posible mejorar la calidad ovocitaria, empezar por ahí. Sin dejar de remarcar, o sin dejar de aclarar o de que repasemos, de que en esto no hay una vuelta atrás. Nosotros sabemos que tenemos una cantidad de óvulos, sabemos que los folículos se van disminuyendo con el correr de los años de la mujer, que en la vida embrionaria tenemos la máxima cantidad, que son los 7 millones, y que van a partir de la semana 28, quinto mes de vida intrauterina, empiezan a disminuir. Y en esa disminución o en esa atresia, en esa muerte celular, hay un montón de procesos que también los vamos viendo con el correr de la vida y en otras situaciones que vamos a ver durante la charla, que comparten un poco la forma en que se da todo esto, ¿no? Entonces me parecía importante saber que cuando nosotros obtenemos los ovocitos en el quirófano, nosotros y ustedes en el laboratorio, el concepto de que no podemos volver para atrás, no podemos mejorar su cantidad y su calidad de lo que ya viene hacia atrás, desde atrás, ¿no? ¿Qué me importa de acá o qué me importa un poco transmitir? Que la base de todo esto, de lo que venimos hablando del envejecimiento celular o del aging ovocitario, como solemos decir, tiene que ver con una situación que es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es uno de los mecanismos más críticos que subyacen al envejecimiento celular. En realidad en todas las células, y el ovocito no escapa a esto, y ocurre cuando hay una alteración o un desequilibrio entre las sustancias oxígeno-reactivas, ¿no? Las llamamos ROS, y los antioxidantes como la superoxidodismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa. Esta situación intracelular provoca también, a nivel ovocitario, este estrés oxidativo, una alteración en los telómeros. No hay una reparación de los telómeros. Esto lleva a una atresia folicular y por ende una reducción del número y de la calidad ovocitaria. Entonces, concepto importante porque no solamente está relacionado con el envejecimiento en sí, sino que está relacionado más que nada con todas las situaciones que llevan a la atresia folicular y a la disminución de la calidad ovocitaria. Entonces me puse a pensar también cuáles son todos los pasos o una especie de cinta o de línea de tiempo donde ese ovocito está en la paciente o están en la paciente que nosotros tenemos en el consultorio, en el quirófano, ustedes en el laboratorio. Un poco la idea es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son todas las situaciones, cuáles son todas las estaciones donde ese ovocito puede alterar o cambiar su calidad? Hay una etapa que es previa a la obtención de los ovocitos y esto tiene que ver con la que depende en sí de la paciente, que tiene que ver con la etiología, que tiene que ver con la genética, con el ambiente, el estilo de vida, los ayudantes. Entramos nosotros en la escena con respecto a lo que es el estímulo. Una parte intermedia que tiene que ver con la aspiración folicular, ¿no? Con la obtención de esos ovocitos. Y por último, pero no menos importante, toda la parte que tiene que ver con el laboratorio. Entonces dije, bueno, a ver, vamos a repasar un poco toda esta situación y dónde o cómo actúan estos ejemplos en la calidad ovocitaria. Entonces, cuando nos metemos un poco en el tema de etiología, sabemos que la paciente que entra a un centro de fertilidad por algo viene, ¿no? Tiene un problema, tiene una patología. Muchas de estas enfermedades están asociadas a la calidad ovocitaria y entre ellas traje como para, de alguna manera, repasar o para dar de ejemplo el ovario poliquístico, la insulinoresistencia, la endometriosis. Son patologías que en sí generan una pobre calidad ovocitaria, que están relacionadas con este estrés oxidativo que se da en las células, este aumento de especies oxígeno reactiva, este desbalance de antioxidantes. Un ejemplo dentro de los trabajos que yo les comento un poquito al costado para que vean de dónde saqué la biografía, un ejemplo en el ovario poliquístico es la alteración que hay en este ADN mitocondrial, que digamos, mitocondria sabemos que es como de alguna manera
el órgano detox de la célula, ¿no? y por ende también del ovocito, cumple una función importantísima. Una alteración o una menor expresión de este ARN mitocondrial habla de alteraciones en las vías involucradas en el crecimiento celular o en la maduración folicular. Y esto me provoca a nivel del SOPO, del síndrome de ovario poliquístico, una alteración en el desarrollo folicular. Muchas veces se detiene. Y no es casual que muchas veces uno escucha cuando en el medio de un estímulo tenemos pacientes de ovario poliquístico a las que descargamos y obtenemos con folículos grandes, y la gente del laboratorio del biólogo nos dice son ovocitos inmaduros. Pero es una inmadurez que no tiene que ver con el tiempo de estimulación, es una inmadurez que tiene que ver con una inmadurez citoplasmática, que tiene que ver con esto, ¿no? Con una alteración en la parte interna de la célula o con los componentes de la célula. La insulinoresistencia no escapa a este ejemplo también, y se da también un desequilibrio entre oxidantes y antioxidantes. Hay un trabajo de Bori, que acá se los nombré, que estudia la situación en ratones insulinoresistentes, y lo que vio que los ratones que tenían mayor índice de insulinoresistencia tenían más alteraciones mitocondriales y ovocitos M2, y menos ovocitos M2. La endometriosis es una enfermedad por excelencia que altera la calidad ovocitaria. No escapa al estrés oxidativo, y podemos ver en diferentes situaciones cómo tenemos alteraciones mitocondriales, granulaciones oscuras, endurecimientos de la zona pelúcida, usos anormales. Hay varios trabajos, y entre ellos uno de los últimos de Ana Cobo y de Pellicer del año pasado, ya intrapandemia, donde demostraban justamente la calidad ovocitaria según la potencia de esa endometriosis, ¿no? Cuando había presencia de endometriomas grandes en pacientes operadas. Bueno, ¿cómo generaba esa situación una menor o una pobre calidad ovocitaria? Con respecto a las enfermedades genéticas, mi idea no era meterme en todo lo que tiene que ver con la falla ovárica, porque podría ser una charla aparte, pero sí nombrar dos ejemplos donde dos situaciones genéticas o dos mutaciones genéticas que en general o en realidad están asociadas a otro tipo de enfermedad, como es el cáncer de mama, están relacionadas con la baja reserva ovárica o con la atresia, ¿no? Una es la presencia de el HER2-neu, que tiene que ver con que activa, ¿no? O se asocia a una sobreexpresión del factor de crecimiento epidérmico, y esto hace que se reanude la meiosis y por ende también genera una depresión de la reserva ovárica. Lo mismo que ocurre, pero de otra manera, con el BRCA. La aparición del BRCA mutado, del BRCA1 mutado, se lo asocia con dos alteraciones en su propia función. El BRCA tiene como función reparar ADN y también reparar telómeros. Cuando este BRCA está mutado, esto no ocurre. Por un lado, obviamente va a aparecer el cáncer de mama o está asociado el cáncer de mama, pero también se está relacionado con la baja reserva ovárica, porque provoca una atresia folicular acelerada, una apoptosis del ovocito y una depresión en la reserva. Con respecto al ambiente, sabemos que estamos rodeados de contaminantes ambientales, estamos rodeados de organofluorados, bifenoles, organofosfatos. Todas estas sustancias son clasificadas como disruptores hormonales, alteran los ciclos menstruales, disminuyen la fertilidad, aumentan los abortos, y lo que se vio que generan exceso de radicales libres y posterior oxidación estrés oxidativo, y generan efectos sobre la función reproductiva. La realidad es que, como ustedes saben, esto los encontramos en los alimentos, pesticidas, cosméticos, sustancias de higiene y limpieza. En este trabajo que les quería comentar acá, que es un trabajo muy sencillo, pero que estudió aproximadamente 315 pacientes, lo que se intentó fue hacer un análisis del BPA, del bifenol, en la orina de la paciente que iba a ser aspirada para un tratamiento de fertilidad. Y lo que se vio fue una asociación entre cuanto mayor concentración de bifenol había en orina, menor era la tasa de embarazo de esa paciente. Para lo cual hay una fuerte asociación entre lo que tiene que ver con el ambiente y los contaminantes ambientales y la calidad ovocitaria. Con respecto a estilo de vida, tenemos varios puntos. No quería dejar de tocar el tema de la dieta. Sabemos que tanto el exceso de peso como la deficiencia generan también, junto con el tabaco y las drogas, un aumento de especies oxigenoreactivas, predispone al estrés oxidativo en las células de la granulosa. Esto lleva a una apoptosis, a una menor concentración de estradiol, y nuevamente disminuye el crecimiento de los ovocitos, lleva a una apoptosis y a un deterioro en la calidad. Pero también quería comentarles esto porque a veces es bastante frecuente esta pregunta de si el estrés emocional genera alguna alteración. Y lo que se vio en este trabajo, que es bastante interesante, donde analizan diferentes situaciones del estrés y la calidad ovocitaria,
es que el estrés emocional a nivel, comandado por el hipotálamo y la hipófisis, ejerce sobre las adrenales un aumento de la síntesis de cortisol, y este cortisol, por una cuestión de eje hormonal, disminuye la síntesis de estradiol. Al disminuir la síntesis de estradiol, también conlleva a una disminución en la calidad ovocitaria y en una mayor apoptosis celular. Cuando hablamos de ayudantes, sabemos que los ayudantes son sustancias que la idea es que, que puedan mejorar, ¿no? Ese es el objetivo del adyuvante. Las mitocondrias producen ATP y generan especies oxigenoreactivas derivadas del metabolismo del oxígeno, esa es su función. Estas mitocondrias producen moléculas que contrarrestan también la producción de las especies oxigenoreactivas, pero el desequilibrio, como dijimos al principio, hace que se genere este estrés oxidativo. Dentro de los ayudantes tenemos los que los tengo nombrados acá, por ejemplo la vitamina E, el ácido fólico, el resveratrol, la melatonina, el ácido ascórbico y la vitamina A. La vitamina E actúa por sobre todo en la protección. Yo lo que les quería comentar, no tengo cursor, pero si ustedes ven a la derecha abajo, marqué en 3 colores la protección, la promoción y la reducción, es decir, la vitamina E actúa como protección de las membranas de las mitocondrias. La coenzima Q, que también es otra antioxidante hoy muy utilizado, actúa intramitocondrialmente. Sabemos que pertenece a la estructura o una de la tercera parte de todo este camino o de todo este complejo de antioxidantes que tiene la mitocondria. Naturalmente la tenemos en el cuerpo, y lo que se ve es que con la edad inclusive hay una disminución de la coenzima Q. Por eso los trabajos hablan de fortalecer o utilizar como ayudante la coenzima Q para mejorar la calidad ovocitaria, cosa que en la práctica no vemos demasiado. El ácido fólico estimula las antioxidantes celulares y con eso la idea de disminuir los ROS. Lo mismo el resveratrol, y tanto la melatonina como el ácido ascórbico y la vitamina A, la idea es reducirlos. En teoría esto es fantástico, los trabajos hablan muchísimo de esto. En la práctica no hay mucha diferencia significativa cuando uno utiliza estos ayudantes en una paciente que hizo un intento de un tratamiento de fertilidad, no tuvo buenos resultados y lo quiere intentar de nuevo. Hasta ahora hablamos más que nada de todo lo que tiene que ver con la parte previa, ¿no? De cuando todavía esos ovocitos están adentro de esa paciente. Y entramos en la escena de lo que sigue, cuando el médico entra en la acción, cuando el médico propone un estímulo para un tratamiento y lo que se desencadena después. Sabemos que hay una comunicación entre las células de la granulosa y el ovocito, y que está controlado por las gonadotrofinas y el ovocito mismo, que ambas gonadotrofinas, tanto la FSH como la LH, influyen en la competencia de los ovocitos a través de los dos principales sistemas de factores de crecimiento locales. Y sabemos que la estimulación genera variaciones en las funciones, pero también sabemos que el éxito de la fertilización in vitro depende de este tamaño y de la calidad de la cohorte de los ovocitos. Hoy en día tenemos muchas opciones terapéuticas, incluyen muchas posibilidades, va a depender por sobre todo del tipo de gonadotrofinas administradas, de su dosis y también del régimen de supresión hipofisaria que utilicemos. Entonces me pareció que podría ser interesante analizar 3 puntos, por ejemplo, en este caso. Cuando nosotros elegimos un protocolo de estimulación, podemos elegir un protocolo con agonistas o un protocolo con antagonistas. Lo que demostraron los trabajos es que ambos protocolos no evidenciaban diferencia en la calidad ovocitaria. Hay muchos trabajos que hablan de esto, yo nombré uno más que nada que se refiere a lo que tiene que ver con estimulación o protocolos de estímulo y calidad ovocitaria específicamente, no con el resto de los análisis de otras tasas de embarazo y otras cosas. Y lo que se vio es que con respecto a los protocolos, si uno analizaba protocolos con agonistas y con antagonistas, no había diferencias significativas entre uno y otro. Con respecto, si podemos diferenciarlo tal vez en que algunas pacientes se podían ver beneficiadas, pero no porque el protocolo en sí lo genere, no sé si se entiende. Con respecto al LH, sabemos que el LH es una hormona que también es necesaria para la maduración folicular, y varios trabajos hablaban de la aplicación del LH y la dosis, ideal de la LH.
Lo que se demostró es que si la LH estaba en bajas concentraciones, teníamos mayor número de ovocitos inmaduros o de M1, y si también abusábamos de la dosis de LH, podía o puede haber anomalías ovocitarias. Entonces, como que se supone que lo ideal sería encontrar esa dosis exacta y suplementar los protocolos con LH, que en realidad hoy por hoy lo hacemos prácticamente en todos los estímulos, salvo que sea una paciente que probablemente tenga demasiados andrógenos o una LH basal muy alta, que así todo, en general, cuando en los días finales del protocolo de estimulación se utiliza también. Con respecto a la dosis, el tiempo fue demostrando que las dosis podían ser menores y que la calidad o la cantidad ovocitaria no iba a cambiar. Y encontré un dato bastante interesante que tiene que ver con esto, con un índice de sensibilidad ovárica. El índice de sensibilidad ovárica es la relación que hay entre la dosis total de las gonadotrofinas utilizadas durante la estimulación y el número de ovocitos recuperados. Se supone que el índice, cuando es mayor, esto me da mayor tasa de embarazo, ¿no? Y lo que me habla es de una mejor respuesta, es decir, como que tengo mejor respuesta a menor dosis. Esto es un estudio que se hizo en un trabajo de 650.000 casos, 650.000 estimulaciones, ¿no? Y me parece que lo interesante tiene que ver con esto, con que es importante la selección de la dosis adecuada acorde a lo que yo puedo recuperar de ovocitos, ¿no? Entonces, bueno, sintetizando un poco lo que tiene que ver con el estímulo, no encontramos grandes diferencias entre unas opciones y otras. Sí, lo importante es el conocimiento de las características particulares de cada paciente, justamente para seleccionar el protocolo ideal para cada una. Y me olvidaba iba a pasar de largo y me olvidaba de hablar de la descarga. Con respecto a la descarga, los trabajos demostraron o demuestran un poco que no hay mucha diferencia, si bien hay resultados que hablan de una menor madurez ovocitaria cuando comparamos la descarga con agonistas o con HCG, pero en realidad es que no son del todo significativos. Hay muchos trabajos que hablan para un lado o para otro, por así decirlo. Entonces, en realidad no podemos decir que la decisión de descargar con una opción o la otra, al comparar, por ejemplo, uno que comparaba Leuprolide con 10 unidades de HCG urinaria, no mostraban diferencias. Entonces, bueno, hablamos de todo lo que tiene que ver con lo previo, lo que tiene que ver con la paciente, hablamos de lo que tiene que ver, incluido la estimulación, que un poco tiene que es responsabilidad del médico, y entramos en la etapa que tiene que ver con una vez que ese ovocito o esos ovocitos salen del cuerpo de la mujer o de la paciente. ¿Qué pasa con la aspiración? Es un proceso per se muy importante, no solamente por la captación que hagamos, sino por todas las condiciones que tiene que haber en ese quirófano en el momento que estamos haciendo ese procedimiento. Es muy importante el manejo de la presión de la aspiración. Se supone que el nivel tiene que estar aproximadamente en 100 milímetros de mercurio. Es importante la técnica de la aspiración. En algunos trabajos antes hablaban de cuánto podíamos dañar la aspiración, los ovocitos con la aspiración. Algunos otros hablan de que si la aguja que utilizamos tiene 17-18 gauge, no debería el ovocito dañarse ahí adentro por su pequeño tamaño. El tema de el uso o la necesidad de la platina térmica para mantener el medio de cultivo y esa temperatura ideal en 37 grados para que ese ovocito no se lesione. La luz, que es fundamental porque la luz también genera todo esto que venimos hablando del estrés oxidativo, del aumento de las especies oxigenoreactivas. Bueno, todo eso también genera justamente lesión a nivel ovocitaria. La cercanía al laboratorio es importantísimo. Cuanto más cerca esté ese laboratorio de ese quirófano, menos temperatura pierde los ovocitos. Y demás está decir todo lo que tenga que ver con el ambiente en general, el talco en los guantes, los tóxicos en los líquidos de limpieza como el Pervinox, no utilizarlo, el uso de los perfumes, todo lo que tiene que ver con el ambiente en general en lo que es el quirófano, perdón. Y por último, pero como dije antes, no menos importante, lo que tiene que ver estrictamente con la parte del laboratorio. Por un lado, ya sabemos que para todo lo que implique el trabajo en laboratorio, ya sea el número de biólogos,
el nivel de capacitación es fundamental por una cuestión de cantidad de casos que se hagan en un laboratorio y la cantidad de gente que esté trabajando hace que se optimice, que se manipule menos, que se abran menos las estufas. Bueno, obviamente que todo eso habla de mejor calidad del laboratorio en general, mejores resultados. El número de incubadoras entra dentro de esta misma situación, ya que al tener más incubadoras tenemos menos necesidad de abrir sus puertas y de descomprimir o de, digamos, más que nada de cambiar las temperaturas y las condiciones dentro de ellas. Con respecto a lo que tiene que ver estrictamente con la calidad de aire, sabemos que la calidad de aire del laboratorio con frecuencia puede estar cargada de aldehídos, de otros compuestos orgánicos volátiles. Entonces, todo el sistema de filtros, de permanganato de potasio, de carbón activado, todas esas situaciones que puede tener un buen laboratorio, minimizan los riesgos o minimizan esas malas condiciones que tienen que ver con la posible lesión sobre el ovocito. Cuando hablamos del sistema de cultivo, bueno, es un tema, digamos, ustedes lo sabrán mejor que yo, aparte en el sentido de lo importante que tiene que ver con esto, que tiene que ver con que el sistema de cultivo en sí, el concepto es que es no solamente el medio, ¿no? El sistema de cultivo es todo, es mantener la temperatura ideal que dijimos que era de 37, mantener el pH de 7.4, el material para el cultivo, esto de que utilicemos plásticos bien embriotesteados, justamente esto de que en un momento se pensaba si era peor el plástico por los compuestos que podía tener, entonces utilizar el vidrio lavado, pero no sabemos bien si está bien lavado y si no quedan restos de las sustancias de lavado, ¿no? Y termina siendo más tóxico eso que el uso del plástico. El medio de cultivo en sí, actualmente que se utiliza este medio de cultivo donde el objetivo sería le doy todo y que el ovocito vaya eligiendo lo que quiere ir necesitando, ¿no? La concentración de piruvato y de glucosa según su estadio. Sabemos que esto va a depender mucho de si yo intento simular una situación natural, sé que en una primera instancia del ovocito este ovocito o en este caso sería el embrión, necesita de más piruvato que glucosa para después utilizar más glucosa en el útero. Esto es más difícil de, digamos, separar lo que es la vida del embrión del ovocito, pero sí para explicar un poco, para analizar lo que tiene que ver con el concepto en general de el material, la calidad y el laboratorio, ¿no? La concentración de oxígeno, sabemos que el oxígeno, las incubadoras trabajan un poco en hipoxia con un oxígeno del 5% y lo que se vio es que si manteníamos este oxígeno por debajo de, antes se usaba 20 si no me equivoco, y condiciones de pH, esta hipoxia era mucho más fisiológica, ¿no? que el uso de mayores concentraciones. El aceite que es necesario para cubrirlo y eso lo separa de sustancias tóxicas o contaminantes, y la tensión de oxígeno que hablamos recién. No me quiero olvidar, no me puedo extender mucho más, pero no me quiero tampoco olvidar o dejar de nombrar lo importante que es el control de calidad en todo esto. Todo lo anterior está perfecto, pero lo más importante es este control de calidad exacto, exigente que tiene que hacer el laboratorio, ¿no? Un poco fue lo que dice esta frase de que es la piedra angular sobre la que los laboratorios de film basan su existencia, es decir, esta cosa de ir mejorándose y ir controlando la calidad de cada producto que entra, de cada cosa que se utiliza, de cada frasco que se abre. Esto hace que todo lo que hablamos antes, de alguna manera, funcione correctamente. Entonces, vuelvo un poco todo para atrás, y la pregunta original era si era posible mejorar la calidad ovocitaria. Y yo me pregunto si después de todo esto es importante decir, no dañarla. Me parece que mejorar la calidad es imposible mejorarla. Cuando nosotros la obtenemos en un laboratorio después de una estimulación ovárica es imposible mejorarla. Pero el tema es, me parece, plantearnos cómo no dañarla, ¿no? Como cuando uno le dice a los pacientes, yo trato de explicarles a veces que hacer un tratamiento en un buen centro de fertilidad, más allá de que elijas un buen médico o que elija un buen protocolo de estimulación, un buen centro, que tenga un muy buen laboratorio, hace justamente que yo no voy a poder darte más óvulos ni de mejor calidad de los que vos tenés, pero sí podemos dañarlos. Entonces el objetivo tiene que ver con eso, ¿no? Con que tanto la genética como la etiología es algo que no podemos modificar para nada, por eso lo dejé como un gris muy clarito. Todo lo que tiene que ver con ambiente, estilo de vida y ayudantes, bueno, lo puede modificar la paciente ella misma, con voluntad, y tal vez un poquito. Y todo lo que tiene que ver con estímulo, aspiración folicular y todo lo que tiene que ver con laboratorio,
sí es modificable por nosotros, no para bien, pero por lo menos no para mal. Me parece que ese es el concepto más importante. Y me parece que cierro con esto, que es justamente, primero, no hacer daño, ¿no? Es decir, nosotros no podemos mejorar, pero sí podemos no dañar. Así que bueno, muchas gracias y quiero agradecer particularmente que me olvidé escribirlo ahí a Florencia Nodar, que me pasó una información bastante interesante y muchas cosas del laboratorio. Así que muchísimas gracias.